Esto es Gym Hackers, el podcast para entrenadores y dueños de gimnasio que no quieren terminar estudiando una oposición para poder sobrevivir. Episodio número 2. Estamos con dos pedazos de mujeres que van a intentar traer valor para los entrenadores, para los dueños de gimnasio, a través de mostrar un poco cómo es la vida de hacer programaciones online. Dos mujeres que tienen una historia un poco parecida en los últimos años. Yone Tainta y Virginia Finol. Bienvenidas. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de por qué tenéis una historia un poco parecida. Es porque Yone estuviste en los CrossFit Games en 2022, Sí. tú Virginia en 2021. Eso es. Habéis sido entrenadoras de CrossFit Sí, y a día de hoy las dos sois programadoras online. sí. Y las dos estáis viviendo en Pamplona. Ya, Por pues sí. seguir La verdad sacando que sí, cosas. muchas cosas en común. Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo se llega a los CrossFit Games? ¿Cómo es eso? Que lo habéis contado ya 1.000.000 de veces, ya lo A sé. ver, bueno, pues yo creo que, bueno, no sé si Virginia, pero en mi caso es como que es como todo rodado, ¿no? Pues tú, en mi caso, yo empecé a entrenar en el box un día o dos a la semana porque mi padre iba. Yo hacía patinaje antes, dejé de hacer patinaje, me dijo mi padre, sin deporte, no. Ven un día al box. Fui a probar el CrossFit, me pareció horrible, súper duro, o sea, no volví en 2 o 3 meses y luego ya pues dije, pues sí, tengo que hacer algo. Y empecé a entrenar. Le fui pillando el gustillo, vi que mejoraba, que se me daba bien, empecé a conocer a gente, ya no solo iba a clase, iba a entrenar el sábado, el domingo. Después ya entrenaba más ese sábado y ese domingo fuera de mi tiempo con mis amigos. Conocí a mi novio también ahí, a mi exnovio, a mi pareja. Le gustaba mucho entrenar, me gustaba mucho entrenar. Empecé a hacer una programación, se me daba bien, me dio bien. Y ya de repente te ves envuelto en entreno un montón de días a la semana, un montón de horas y lo demás ya pasa a segundo plano. Yo creo que no es algo como programado sin más y de repente dices, ostras, ¿cómo he llegado a entrenar yo ahora aquí tanto? ¿No? Sí, bueno, parecido. Yo empecé porque mi marido hacía CrossFit y probé y a mí de verdad que desde el primer día sí que me gustó. Sí. O sea, pensaba que no y eso que vi una exhibición meses antes y me pareció una locura. Dije, eso es para locos, pero probarlo ya, yo me enganché desde el primer día. Empecé 2 días clases, luego 3 todos los días y ya luego pues con una programación para mí porque quería probar competir. Yo recuerdo la clase que hice de prueba Sí. en CrossFit Donosti, porque yo trabajaba allí y justo abrieron un box enfrente de la oficina. Entonces tenía 1 hora y media para comer, que sí o sí no podía comer en menos tiempo, irme a casa antes, y dije, bueno, pues voy a aprovechar el tiempo y me voy a apuntar al CrossFit. Y la clase de prueba tenía carrera, creo que era sentadilla overhead, con la barra por encima de la cabeza, y fondos en anillas, ring dips. Y yo, que venía de gimnasio, hacía fondos en las paralelas. Claro. Y dije, esto... Lo voy a petar. Y me dijeron, pero en las anillas. Y yo, que sí, que sí. Y me acuerdo subirme a las anillas que me temblaba todo el cuerpo. Bueno, pues ahí E irme de allá con una picada. Sí. Pero, o sea, salir de allá diciendo, me tengo que apuntar a esto porque no puede ser. O Ya. sea, no puede Sí. ser si yo pensaba que estaba en forma. Y claro, todo esto mezclado eso con las sentadillas y con la carrera, y de repente ver gente que yo cuando llegué allá, y o sea, yo pensaba que estaba bien, estoy en la mierda. O Ya, sea, sí. Sí, suele Sí, pasar. ¿qué es sí, esto? sí. Vale, un poco... ¿Cómo es esa experiencia de los... Yo creo que aquí sí que difiere bastante lo que vivisteis en los CrossFit Games, pero... Yo creo que sí. Bueno, sí. ¿Cómo fue vuestra experiencia? A ver, yo lo que es el año de preparación para los CrossFit Games, porque yo fui en equipos, éramos 4 personas, 2 chicas y 2 chicos, ese año lo recuerdo súper guay. O sea, fue muy guay entrenar todos los días con otras 3 personas que tienen el mismo objetivo que tú, que comparten tu mismo estilo de vida, porque al final es pues las horas de entrenamiento, el descanso, la comida,
el pensamiento, eso fue muy guay y pues poder compartir con eso fue muy guay, pero sí que es verdad que yo estaba lesionada de la espalda y los últimos meses antes de los Games sí que es verdad que tenía dolor y tenía molestias y a mí me da pena porque fue uno de los mejores años de mi vida, pero sí que es verdad que igual la experiencia no la pude disfrutar tanto porque yo tenía dolor, porque no había podido entrenar un mes antes de ir, porque sentía que arrastraba a otras 3 personas que al final habían estado un año entero cambiando su vida, que hay gente que vino a vivir de fuera, hay gente pues... Y fue guay porque es una experiencia brutal, ves que todo es mega grande, mega enorme, es una cosa súper guay, pero creo que la podría haber disfrutado más en ese sentido, pero no me dejaba la cabeza, ya solo quería acabar para descansar. Bueno, Sí, ahí sí que es verdad, perdona, Vir, que al final cuando vas en equipo estas cosas pasan. O sea, Sí. quiero decir que sí que es verdad que te pasó a ti y tú lo sufres Sí. porque crees que estás fastidiando a tus compañeros, pero en realidad como equipo tienes que asumir que cuando Sí. hay 4 personas involucradas en algo, Sí. es muy fácil que a una de las 4 al menos algo pase y tienes que asumirlo como equipo también. yo Y creo. siempre estuve muy apoyada por mi equipo, ¿eh? Siempre me apoyaron, me entendieron, me dijeron si esto puedes bien y si no, no pasa nada. Johnny siempre muy bien, pero al final Ya, Sí, tú te te lo quedas echas a con ti, esa, sí. Bueno, yo no tuve esa experiencia tan guay, porque yo justo estaba acostumbrada a entrenar acompañada y mi compi ese año o sea, no pudo seguir entrenando y lo pasé muy mal en la preparación. O sea, era entrenar sola, parar a mitad de entrenamiento, hablar con Alex, que era mi entrenador, y decirle que no llegaba. O sea, yo creo que en el momento en que me enteré, muy guay enterarte que entrase dentro de las 20 mejores del mundo, que éramos las máster entonces, pues estuvo guay, pero la presión era, intentaba relativizar y decir, venga, que ya has ganado, disfrútalo. Pues lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal y yo solo quería ir a Games y terminar y pues estar allí, disfrutarlo pero bueno. Es algo que te queda para toda la vida. O sea. Sí, además, joder, os tocaron los años todavía buenos, vamos a decir así, de CrossFit Games, cuando... Yo creo, bueno, sí. en tu caso, los equipos todavía siguen yendo con los Elite, todavía viven la experiencia... La experiencia completa, guay. Top, lo hubieras vivido igual Sí. ahora, pero por ejemplo en el caso de Vir, los Master que ahora los mandan a no sé qué ciudad Nada, es otra de Estados Unidos, a un pabellón que no tiene ni gradas además y tal, y que ni siquiera las mismas marcas patrocinan, o sea que yo creo que os tocaron los años buenos en Madison, muy guay. North Park, yo siempre lo digo, North Park, el campo de fuera, ese que montan de la nada, montaban, perdón, eso me parecía brutal, 40 calles o no sé cuánto tenía, aquello gigantesco. O sea, eso es una pasada. Y ya solo para mí, que estábamos en la zona de calentamiento, donde estaban todos los atletas y todo, que tú veías a gente y decías, Dios mío, esta persona es de verdad. O sea, es que es muy fuerte y la gente y te saludan y tú estás como... O sea, es guay, es muy guay la experiencia y todo lo que montan porque es una pasada, no sé... Los escenarios que hay, está el coliseo, el de fuera, los espectáculos. Hay un montón de gente viendo, tanta gente que no te funciona ni la cobertura del móvil. Es una pasada. Es como si fuese un festival del CrossFit. Es muy guay. Literal. Sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho, lo de la zona de calentamiento y tal, Vir no me quiso hacer caso porque se encontró una camiseta de líder en el baño. Un top de líder en el baño. Y yo le dije, bueno, pues si se lo han dejado ahí, será que el destino, el karma quiere que te lo quedes tú. Por supuesto. Y no, como es... No, pero yo sabía de quién era. Entonces, claro, prefería acercarme a entregarlo que quedarme con el top. Era de una de las chicas del equipo de Rich Froning. Ah, vale, Entonces, claro, entendemos. para mí tenía más valor el acercarme y decirle, mira, oye, te lo has dejado, y que me miraran y que quedarme con el top. Además, sí, a ver de dónde voy yo con ese top, ¿de dónde lo he sacado? Además, el equipo se podía meter en un problema porque aunque luego te lo quites, para empezar el WOD, sí que tienes que salir con el puesto. Sí. Entonces, bueno, no creo que les hubieran dicho igual nada, pero igual alguna mala igual cara algo. No creo que a Rich Froning le hubieran dicho nada porque una de sus chicas, una de las chicas de su equipo salía, pero
Bueno, sí. La verdad que yo estuve 3 años en Madison. El año que compitió Vir, y luego estuve un año acompañando a Pixel en 2018, que montaron un stand. Y luego estuvimos otro año un poco como viendo un poco lo que había. Y Madison a mí me parecía, o sea, Es muy increíble. guay. O sea, increíble. Y luego sí que, por ejemplo, cuando fue Vir en 2021, yo creo que en 2022 ya había bajado un poco, porque cuando estuve que viniste también aquel año, en 2018, Sí. con Pixel, es que toda la ciudad estaba vestida de los CrossFit Games. Cuando Sí. digo Ya. toda, era Sí, pero porque toda. O sea, era ibas al Reebok. centro, todas las cafeterías, es verdad, Ya. todavía era Reebok Era ese Reebok. año. Y, o sea, todo, te pedías un café en una cafetería y te daban el cartón que sujetaba el vaso, era de los CrossFit Ah, sí, Games. Sí, sí, sí. Pues o sea, ese cuando yo fui y eso no. sí, de O hecho, sea, cuando se fue- veían cosas y así, pero sí, no cuando tanto. fue ya en 2021, pues me acuerdo pues que en un parque había una Sí, alguna señal, cosa. no sé qué, o sea, había bajado mogollón. Sí. Eso, Se notó el cambio de marca. sí, Hombre, sí. sí, claro, el Reebok al final Sí. tenía dinero. Bueno, de hecho, a los full. atletas que solían ir con la ropa de Noble, veías que no estaban contentos, que era muy sosa. O sea, al final era como... A ver si yo me acuerdo de ese cambio de Reebok a Noble. Es que es una marca muy diferente, ¿no? En todo, pues en la ropa, en todo. Entonces sí que es verdad que yo creo que estaba como muy asociado el CrossFit pues a todo lo que era esa marca de Reebok en colores, en cosas, en no sé qué, no sé cuántos, y Noble era una visión totalmente diferente. Entonces sí que es verdad que a mí me chocó mucho Sí. el cambio ese. No lo viví así, pero sí. Bueno, ¿y qué os pasó después de los Games? Porque creo que tuvisteis una época un poco de rechazo. Bueno, yo lo mío es más Cuéntalo fácil. tú, Yo, sí. como ya adelanté, o sea, yo ir a los CrossFit Games fue mi premio, no tenía pensado, o sea, no tenía ningún objetivo de posición, ni mucho menos, porque había una diferencia bestial entre las 5 primeras y el resto. Pero incluso no llegué a tope en el último WOD. O sea, yo dije, este es el último WOD, además es en el Coliseo, yo me lo voy a gozar. Estuve en primera fila a ver a las tías, a hacerlo bien. O sea, yo quería ya desconectar. Ya. En el acalentamiento era, bueno, Rick me decía, pero venga, no, que ya está, que yo ya he terminado. O sea, y llegué aquí y no quería entrenar nunca más como una programación. Ya. O sea, era, quiero pues hacerlo, pero a mi ritmo, y bajé el ritmo totalmente, y a día de hoy soy incapaz de entrenar sola. Lo pasé tan mal en la preparación que no entreno sola nunca. Entonces, me encanta entrenar porque, o sea, en mi día a día es, a la hora que voy a entrenar, mi organización es prácticamente depende de la hora del entrenamiento. Pero por salud, porque sé que es lo que debemos hacer para estar bien, y competir, pues igual en parejas, en equipo, que no he dejado de hacer, pero muy a nivel de for fun. Sí, sin dedicar tu vida a entrenar para ir a una No, competición, no. ¿no? Como mucho 1 hora y media y hasta luego. A ver, pues mira, en eso sí que somos diferentes. En mi caso, yo agradecí mucho también cuando acabaron los Games porque necesitaba un poco de desconectar, de descansar, a ver si me recuperaba el cuerpo un poco y tal. Y estuve 5 semanas, entre que cuando acabaron los Games estuvimos un tiempo en Chicago, luego volvimos a descansar y tal, 5 semanas sin hacer nada. Y quise volver a entrenar otra vez. Que sí, porque yo había empezado a entrenar para ir a los Games y tal, justo antes había sido la cuarentena, yo no había podido competir mucho en otro tipo de competición, pues puede ser competiciones más chiquiticas en casa o cualquier otro tipo de competición más grande, pero que ya no fuesen unos CrossFit Games. Había podido competir poco porque me pilló la cuarentena y no se hizo, y yo quería pues seguir entrenando pues para seguir viviendo esa experiencia. Pero sí que es verdad que la espalda no me acompañó. O sea, no podía en ese momento, no, o sea, podía entrenar lo que puede todos los días, podía entrenar y puedo entrenar, pero no puedo entrenar todos los días 6 horas como estaba entrenando y con las intensidades y los pesos que estaba entrenando, eso no me dejaba la espalda. Entonces, pues fue un golpe duro. O sea, yo lo pasé mal, lo pasé muy mal.
me acuerdo, yo qué sé, una conversación con mi madre que me decía, pues ya está, pues es que no puedes dejarlo. Y yo lloraba y decía, pero es que no quiero, es que yo quiero tener esta vida, quiero seguir con lo que he vivido pero se me hizo muy duro. Y lo que les he dicho antes a ellos, pues es como, en mi caso tuve que cortar como de raíz, ¿no? Pues de 6 horas al día. Cuando me voy a casa pienso en descansar, en comer, estoy cansado. No piensas en me voy a ir de viaje, no. Entonces te quitan ese pensamiento de repente, esa obsesión de 6 horas al día entrenar, bla, 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 y o sea, no lo recuerdo tanto de sentir en ese momento de estoy como vacía, pero a tiempo pasado sí que digo, ojo, sí, no me importaba nada. O sea, me daba igual todo. Sí. No voy a descansar, me da igual si no tengo que ir a entrenar. No voy a no sé, o sea, era como no encontraba nada en la vida como que me motivase a estar a gusto, por así decirlo. Claro, esto es una conversación que nosotros solemos tener mucho cuando vemos a gente súper joven que está metida en esa dinámica en la que estabas tú. Tú por lo menos eres enfermera, tienes una Sí. profesión y un trabajo, pero vemos mogollón de gente que está metida en esa dinámica que no tiene una carrera o una profesión, que son súper jóvenes, que están full dedicados sobre todo en el tema del CrossFit y que, digo, no hay un plan B. No. Y vale, hay gente que es. Igual yo no soy tan arriesgado en la vida, ¿eh? Igual he sido más segurola siempre y tal, pero digo, es que cuando dejes de competir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, yo lo entiendo y lo veo, o sea, y lo he vivido. Y es como que ahora agradezco haber podido, o que la vida me parase en ese momento, porque yo sí que es verdad que mientras que me preparé para los Games entrenaba, o sea, trabajaba muy, muy poco, iba al hospital un día a la semana, tenía un contrato de domingos y al final pues le coges respeto al trabajo porque es algo que has estudiado hace mucho tiempo, en lo que no inviertes tiempo de trabajo ni pensamiento. Yo iba al hospital y me daba igual, yo lo que quería era poder ir a entrenar al día siguiente y ya está. Y era como, ostras, menos mal que me paro en ese momento porque si no luego retomarlo, en mi caso que yo ya tenía algo de antes, me hubiese costado mucho tiempo y mucho respeto porque es un trabajo que si lo dejas dar respeto, vuelve. No. Y si no tienes nada, pues ya no te quiero ni contar. Y por lo menos estáis bastante enteras las dos. O sea, habéis terminado. Sí, porque, o sea, quiero decir que joder, en redes sociales, en Instagram y tal, ves gente que está al nivel que habéis llegado vosotras o incluso por debajo, que no han llegado a ir a los CrossFit Games y que están con unas lesiones. Ostras. Sí, pero yo creo que es precisamente porque supimos cuándo parar. Sí. O sea, al final escuchamos nuestro cuerpo. Bueno, yo aún tenía que escuchar más, que yo ya tengo una edad, pero eso es clave. Te gritaba por las noches. En este deporte o tienes la cabeza o la pierdes directamente. Sí. A mí eso me enseñó mucho mi compañera de equipo, Ninke, a escuchar. Ella ha competido un montón de años y precisamente yo creo que es por eso, porque sabe escuchar su cuerpo. O sea, si un día te duele algo, te duele, no lo hagas. No hagas otra cosa tampoco que no esté dentro de la programación para compensar que no has hecho la otra. Esas cosas me enseñó mucho. En mi caso ya era un poco tarde porque ya estaba lesionada, pero bueno, pues a ella por lo menos le sirvió. Sí, sí, porque si sigue activa, al final ahí es donde se ve cuando se tiene cabeza. Sí. Bueno, de aquello a estar haciendo programaciones online. Y además, que precisamente quería traeros a las dos porque ninguna de las dos programa a competidores de CrossFit, lo cual es como casi hasta raro. O sea, parece que si has sido atleta de CrossFit tienes que hacer programaciones de competición y ninguna de las dos estáis haciendo eso. ¿Hay vida más allá? Sí. Yo lo he descubierto prácticamente. Sí, sí, sí. De hecho, el 99,9% de la vida que hay en este planeta es más allá de la competición del CrossFit. O sea, sí. Bueno, yo de hecho prefiero no tener clientes que compitan. O sea, no por nada, no porque no crea que los pueda programar, sino porque estamos mal de la cabeza. Entonces siempre queremos más o no sabemos cuándo frenar, ¿sabes? Entonces estando online yo creo que es más difícil para que sea efectiva esa programación. Yo me atrevería si estuviese allí. O sea,
No sé, Yone, pero yo creo que por eso no tengo ese tipo de clientes. Pues yo, o sea, no es por eso que no tenga ese tipo de clientes, pero sí que es verdad que yo dentro de cómo soy como persona y de que el trabajo sea online, me gusta intentar pues enseñar igual o transmitir otras cosas que he aprendido fuera de la competición con el deporte. Pues, porque el deporte de competición es una cosa y el deporte de la vida es otra. Entonces, el deporte de competición me ha gustado en su momento, pero me quedo con lo que te da el deporte en el resto de tu vida y a mí es lo que me gusta enseñar. Entonces, simplemente yo por eso, porque lo que me gusta enseñar y que la gente aprenda es lo otro. Y lo que me motiva a mí es ver como una persona que no ha hecho deporte nunca coge su rutina y me dice, jo, es que voy 2 días a la semana a entrenar a gusto. A mí eso me encanta. Sí, a ver, por aclararlo, porque no lo he dicho, tú, Yone, estás más, y luego me corriges, porque igual Sí. estás más haciendo programaciones un poco fitness, por Sí. decirlo de alguna forma, un poco lo que Camille LeBlanc y Brooke Ens, que no sé, que soy muy viejo, igual hay gente que que no las conoce, pero ellas eran atletas de CrossFit y ahora hacen programaciones online un poco de ese estilo, van a ese público, o es lo que reflejan por lo menos. Y tú, Vir, estás enfocada a principalmente mujeres, más de 35 o Sí. 40, Sí, empezamos a tener tema de fuerza, salud, caras por- menopausia, por lo que sea, te sientes más identificada con ellas. Sí. Joder, que al final las bases para poder hacer este tipo de programaciones se tienen. O sea, y es que el mercado es inmensamente más grande que los competidores de CrossFit. Sí, Sí, también. también es verdad. Sí, muchísimo más grande. O sea, competidores de CrossFit, hay 4 personas en el mundo que necesitan hacer ejercicio, somos todas. Ujú. Entonces, pues sí. ¿Y cómo es la vida de un programador online? Buena, tranquila, ordenada, que te da para tener vida. Diferente a cuando eres entrenador de CrossFit a tiempo completo. Y yo creo que es muy agradecido y bastante, no me sale ahora la palabra, Sí. satisfactorio cuando Sí. ves que aunque no estás allí en físico, estás ayudando a la gente a sentirse bien entrenando por salud o incluso porque tiene algún objetivo específico estético, pero que es bastante satisfactorio. Sí, es muy guay. A mí lo que me gusta mucho del online es lo que le he dicho también antes a Virginia, antes de entrar aquí, que cuando al final yo, hablo de mi experiencia, das clase en un box, por ejemplo, la gente va, está contigo, aprende de ti en esa hora de clase y sí que es verdad que luego sabes de su vida, pero tú no les aconsejas acerca de otras cosas. Lo que me gusta del online es el trato que igual puedes tener más con la persona, ¿no? En cuanto, pues lo que le he dicho antes a Virginia, pues no hace falta que vengas a entrenar hoy si estás reventado y te esfuerces a muerte. Ponte una música que te guste y que precisamente ese momento tuyo de entrenar, pues les enseñas como otros truquitos y otras maneras de ver el entrenamiento, les acompañas más en su día a día. Me parece que es como un trato, aunque parezca mentira, me parece que es como un trato más cercano que dar una clase en un box, por O sea, así que decirlo. guay. Justo os iba a preguntar un poco por eso, ¿no? Por cómo es la relación en el online, porque mucha gente tiene como miedo a coger una programación online porque sienten que va a ser muy fría. Joder, justo me estás contando. Lo contrario. Yo claro. justo creo que es todo lo contrario. O sea, me parece un acompañamiento muchísimo más cercano que lo que puede ser apuntarte en cuanto al profesor, en cuanto al monitor, en cuanto al coach, muchísimo más cercano que lo que puede ser dar una clase en un box, porque al final tú estás en el box, das la clase que toca, enseñas los ejercicios que tocan y no te metes a tocar nada más. Una persona confía en ti, te contrata para que le ayudes en su vida diaria con la nutrición, con el entrenamiento, con lo que sea, y es para que le ayudes en su vida diaria con eso, ¿no? Entonces, el trato es mucho más cercano, te cuentan su experiencia entrenando,
cómo les va en su día a o día, la vida, o en la porque vida. al Eso final es como eso más es. íntimo. Es más íntimo, sí. Es más cercano. Aunque parezca mentira, es más cercano que ser coach en un box. Claro, es que es curioso, ¿no? Que es como uno de los principales miedos que tiene la gente con los entrenamientos online, por lo menos lo que al final la gente comenta en las redes o ves que les preocupa de coger una programación online, eso, es que no me van a hacer caso y tal. Y no, ojo, no estamos diciendo que en una clase de CrossFit no te hagan caso, que No, sí se hace sí, mucho se hace caso, mucho pero la caso. relación es Otra. otra, Sí. que por mucho que tú le preguntes a alguien que va a una clase de CrossFit, oye, ¿qué tal estás? Y te diga bien, eso se corta Ahí ahí. está. Sí. Y mientras no, en el online estás todo el Sí, día. sí que es verdad que también depende del tipo de persona que sea, porque Sí. hay No sé, clientas claro. Yo no escribiría que- probablemente en 4 semanas. Pero que te bueno. cuentan todo, o sea, todo, literal, y luego hay unas a las que tienes que estar como encima. Oye, cuéntame cómo Sí. estás entrenando para poder ver cómo seguir la progresión. Ojo, pero fíjate, estás encima. Sí, O sí, sea, sí, el sí, miedo sí. que tienen es que no vas a estar y como ves que no... No, no, y no. justo lo contrario. No. Sí. En todo caso, yo creo que a veces pecamos más de estar encima Sí. que de no estarlo, ¿no? Porque al final tú tienes ese compromiso 1 a 1 con una persona y es como, pues voy a estar ahí, voy a hacer que sienta que lo que estamos haciendo tiene sentido está, y tú te sí. metes con eso a muerte, vamos. Vamos, que todavía sentís más responsabilidad, ¿no? Claro, al final, en una clase de CrossFit tú sientes responsabilidad, pero se diluye, En el momento, se sí, diluye un eso. poco entre el grupo que tienes. Sí, claro, ahí es como ha confiado en mí, tengo que demostrarle sí. que ha tomado la decisión correcta. Sí, Sí. eso es. Claro. Qué guay. ¿Echáis de menos dar clases? Bueno, yo sigo dando alguna clase. Yo doy una a la semana y está bien porque sí que es verdad que se echa de menos el grupo, el rollo de Sí. clase, el que te esté prestándote atención, pero no daría tampoco muchas más. O sea, yo creo que, o sea, pues sí, pues podría dar un par de clases más porque me gusta. Pero el estar a tiempo completo como entrenador de CrossFit es bastante agotador. Es un trabajo súper agotador. O sea, yo no te sé decir por qué, pero por ejemplo, yo trabajo mis 8 horitas en el hospital y me canso, lo que quieras, pero yo si doy 8 horas de clases seguidas es que me pego un tiro, me suicido, ostras, 8. no puedo. Claro, porque estás No, ahí es muchísimo. pendiente. Yo lo máximo que llegué a dar, bueno, no sé si alguna vez pasé de 4, pero lo máximo creo que eran 4, no sé si alguna vez me tocó 5. Recuerdo el bajón entre la Sí. tercera y la cuarta. Sí. O sea, las dos primeras súper bien. Es que la ese tercera, es el límite. la tercera ya estás como un poco como... Sí, yo ostras. creo que ese es el límite Sí. total. Y la cuarta ya es como que ves a alguien que Sí. está haciendo algo mal y tú... Tienes una yo- lucha Tu interior. estándar Sí, es como, yo no iba, no se va a yo hacer no daño. era como te doy la corrección directamente, sino como ¿te vas a lesionar? No, ok. Sí. Si veo que está en riesgo tu salud o tal, Claro, obviamente sí. iba, pero si veía que, bueno, Que había algo que podía perfeccionar, pero no era tan indispensable, sí, yo a Sí. veces siento esa lucha interior de tengo que decírselo, al final es como que vas, pero ya no es como al principio que le ves y es rápido. Claro, sí, sí, No, sí. es diferente, sí. O sea, yo no sé por qué es un trabajo... Bueno, yo sí creo que es porque cuando tú estás ahí tienes que estar vibrando en el mismo claro. nivel de energía Sí. que la gente va. Y entonces te vas como agotando, es como si te fuesen chupando Claro, tu te energía. consumes. Sí, y la atención que, o sea, porque en ningún momento puedes desconectar. no. O sea, tienes que estar la hora entera full. Y si sientes que no estás haciendo una corrección, que no estás no sé qué, oye, pues igual te acercas a alguien y le preguntas qué tal están sus gatos. O, ¿sabes? Y te está hablando de los gatos y tienes que estar atento de lo que te Sí. está diciendo los gatos mientras estás mirando a otro que está haciendo una sentadilla. Sí, Y yo creo que el nivel de atención que te exige, más allá de lo físico, Sí. de que tienes que hacer los ejemplos y tal, es que agota. O sea, Sí. para mí era, vamos, o sea, para mí era brutal. Brutal. Os iba a preguntar, ¿creéis que lo del online, el tema de los entrenadores online, de las programaciones online, va a seguir creciendo más? ¿Cada vez veremos menos presencial o van a ir las dos cosas un poco, van a seguir de la mano? No, yo
creo que tiene que ir de la mano. O sea, así como hay gente que no le gusta ir en clases y así, cada vez hay más porque cada vez estamos como más cansados de estar con gente, pues en online irá a más, pero el presencial somos sociables, o sea, somos sociales y de hecho gente no deja de ir a clases es por eso. Entonces, Sí, por eso y también que todos empezamos en algún momento y para empezar es muy bien tener una persona que te vea cada vez que vas a entrenar como lo estás haciendo al principio es indispensable, no puede desaparecer. Vale. Hay algo del tema de las programaciones que se me ha ido la cabeza totalmente. Bueno, sí, ya. Las redes sociales. Hay que estar activo en redes sociales para vender online, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, yo, o sea, los que me conocen saben que no lo llevo muy bien porque me cuesta muchísimo. Pero bueno, gracias a ti lo llevo porque si no, yo creo que no podría. Y está claro que para hacerlo online, si no tienes esa parte, estás vendido. O sea, No, es que ahora las redes sociales son el escaparate y el trabajo de la marca personal es fundamental, te montes el negocio que te montes. O sea, es más fundamental tener una red social, un Instagram, un lo que sea bien trabajado que pagarte un anuncio en la televisión, porque cada vez se consume más redes sociales y se consumen menos televisiones y menos cosas. Entonces, tener ahí tu marca personal bien trabajada, bien currada es importante. Cuesta porque es muchísimo más trabajo que lo de que igual si lo quieres hacer bien cualquier persona se puede imaginar, ¿no? Pues todos hemos escuchado el mítico comentario de este vive de las redes sociales, qué envidia sin trabajar, pero cuando te metes un poco en el mundo dices, Dios mío, pero ¿cuánto trabajo tiene absolutamente todo? O sea, cuesta lo de las redes sociales y cuesta hablar a la cámara y cuesta muchas cosas, pero es que es fundamental. Sí, que parece que tú ves un reel de 30 segundos y dices, hoy he trabajado 30 segundos, tío. Pero, Sí. y esto, a ver, tampoco es que sea picar en la mina, pero tienes que pensar de qué temas vas a hablar, cuándo vas a hablar de esos temas y cómo los vas a enfocar. El guión para que sí capte atención y luego no sé qué y luego no sé cuántos. Y luego cambias el guión 50 veces y luego lo grabas y... Si eres como Virginia que tiene poca paciencia, igual lo grabas una vez y luego en edición pues haces lo que puedas, ¿no? Si eres muy perfeccionista, igual lo grabas 80 veces porque no te gusta ninguna de las tomas, ninguna de las veces que lo has dicho. Y luego ponte a editar, porque no es lo mismo... Ponte a editar 80 tomas y a ver cuál es la buena y no sé qué y espérate, porque ahora he visto que hay un reel que dice que tengo que meter un sonido al principio para no todo, sé qué. Cómo hablas, cómo transmites. Yo tengo suerte porque con la pareja mía, que es con los dos que hacemos la empresa nuestra, él se le dan muy bien las redes sociales. También se lo ha currado mucho porque ha hecho muchas mentorías, muchos trabajos, muchos estudios, muchas cosas sobre eso y se le dan muy bien y lo hace muy bien y le sale innato hablar a la cámara. A mí me sale innato hablar con una persona, eso pues tengo esa capacidad, ¿no? Pero con la cámara es como que me cuesta el tono, el no sé qué, es como... Y yo tengo suerte en ese sentido, que él me va ayudando y me va enseñando, pero sí que es verdad que es importante cuando tienes una empresa, una marca personal o lo que sea, el trabajo de las redes sociales. A ver, o sea, está, en vuestro caso que es online, está clarísimo que hace falta, pero yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en Pamplona, bueno, o en Madrid, o donde sea, en la ciudad que sea, tú montas un negocio, ¿cómo la gente, primero, sabe que existes? Segundo, ¿por qué alguien se va a coger el coche o el metro o lo que sea para ir hasta el local que tú tienes a comprarte lo que ofrezcas y lo que vendas y no va a ir a otro? Que le pilla más cerca de su casa o de su trabajo o de lo que sea. Entonces, tienes que dedicarle horas y tienes que enseñar que merece la pena que vengas aquí. O sea, ¿por qué? Sí. Por esto y por esto. Y al final es triste ver que muchas cosas que podían haber funcionado súper bien han muerto en el intento porque les falta eso. Y es un trabajo. Es y quien diga lo contrario... No lo ha vivido. Que lo pruebe. Sí.
siempre está, por ejemplo, el ejemplo de un influencer que se monta su negocio y es un petardazo de negocio, pues al final tienen su marca personal muy currada y todo lo que haga esa persona es visible para todo el mundo y es seguramente un bombazo, que si no no tuvieses esa red social, igual el mismo negocio no tendría tanto éxito. Sí, también es verdad que o sea, creo que vosotras en vuestras redes compartís contenido de valor, que eso hace Sí, mucho, claro. porque luego, o sea, si habláis sobre entrenamiento, sobre fuerza, sobre salud, sobre tal, y luego está relacionado con lo que vendéis, es muy diferente a los influencers que venden su vida Sí, Claro. y luego pretenden crear una marca de camisetas. Pues Ya. es que igual los que te consumen solo es por puro cotilleo, Claro, porque Sí. a ver qué has hecho hoy. Es la tendencia. Y luego me vas sí. a vender ropa y te digo, pues esto no está conectado, aquí no hay No, algo que me sí. haga... Entonces también, o sea, lo digo un poco porque la gente tenga cuidado si se van a meter en esto del Sí. mundo online, que entiendan que... No, claro, tú tienes que vender lo que tú vas a hacer, ¿no? Sí, Si tú eres influencer de moda y sacas una camiseta, triunfarás. Si yo saco un cepillo de dientes, pues ¿quién me lo va a comprar? O sea, Sí, sí, total. Me parece súper interesante vuestra experiencia, por lo que os comentaba, porque rompéis totalmente con el tema de las programaciones de competición, ¿no? Que parece que es la única salida que hay para esto de ser atleta de CrossFit, porque lógicamente nadie vive de ser, bueno, igual hay gente que vive de ser atleta de CrossFit hoy, pero el día que paren de Claro. competir se les va a acabar. ¿Qué les diríais a los entrenadores no solo de CrossFit, de gimnasios o de centros que han pasado por lo que habéis pasado y decís, oye, anímate a meterte al online o no? A ver, anímate, pero para que no sufras como yo, cúrrate las redes sociales. que sí, o sea, se puede vivir, pero dedicándole tiempo, no es algo que puedas hacer y ya está, lo hago. Es que claro, no es lo mismo hacer, porque nosotros hacemos programación online personalizada a genérica. Entonces, partiendo de allí, se puede, pero teniendo claro para qué lo quieres hacer. sí. A ver, es un trabajo, ¿eh? O sea, eso, lo que dice Virginia. A mí es un trabajo que me gusta mucho, que lo disfruto mucho, que me puede dar para vivir perfectamente, pero sí que es verdad que es un trabajo que dedico mis 8 horas al día si quiero que me vaya bien. O sea, que nadie se piense que va a ser, me monto esto online, estoy 5 minutos, Sí. hago una programación así como que no miro y me va a ir bien. O sea, es un trabajo que yo creo que justamente las dos hemos decidido hacer cosas más personalizadas porque vemos que es lo que tiene más continuidad y más éxito si tú quieres dedicarte a eso, no Sí. a un trabajo más específico. Esto para los que nos estén escuchando y no sepan, claro, al final, cuando os va una persona, hay dos formas bueno, hay varias formas de atender a la persona, pero principalmente hay dos. Una es, yo tengo una serie de plantillas de programaciones ya hechas, me viene una persona y toma, aquí tienes esto y me lo haces durante 12 semanas. O igual es un plan que ya dura 12 semanas, pero míradlo y paso de ti. Y un poco lo que hacéis vosotras es, vale, vamos a hablar. Dime qué es lo que necesitas, cómo es tu vida, qué puedes tal, qué entrenamiento has hecho hasta ahora, o si has hecho, si no has hecho, qué lesiones tienes y tal. Te voy a montar un plan a tu medida Eso y es. poco a poco vamos a ir viendo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Con qué te atascas? Mándame vídeos para ver la Eso técnica. es. Tal. Esto lo cuento un poco porque, bueno, no voy a decir el nombre, pero hay una empresa aquí en España que lo que coge es influencers y esos influencers promocionan programaciones, pero todos tienen el mismo precio y realmente lo que haces es tú te registras con el influencer, todo va a esta plataforma que hay por detrás y es la plataforma la que manda las programaciones y hace todo. Y da igual que haya sido con este influencer, con este o con este o con el otro, que la programación que recibes es la misma. Entonces, digo, porque al final este mundo, pues lógicamente como todos los mundos en los que hay dinero, todos los sectores en los que hay dinero, también hay su lado oscuro. Sí. Entonces, me parece
que si alguien se va a meter en esto, que lo haga bien. Sí, lo- Cuesta, sí. pero que lo haga bien. Eso es, cuesta, pero merece la pena, jolín. Tú, no sé, a mí no me gustaría tener una persona en mi equipo que no tengo absolutamente ni idea de nada de cómo le va, ni si lo que le estoy haciendo es lo que necesita, si estamos consiguiendo lo que él quiere. O sea, yo creo que cuesta, pero al final es más también para la persona mejor, evidentemente, pero para ti mucho más gratificante también. Sí. Me parece a mí, vaya. Sí, 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 sí. Pero bueno, es porque tenemos la cabeza y preferimos hacerlo nosotras, asegurarnos de que la persona está recibiendo lo que necesita y no algo que haz y ya está. Muy bien. ¿Por dónde empieza alguien? ¿Por dónde tendría que empezar alguien que... Es una pregunta complicada porque si me dices a mí por dónde empecé yo, si es que ahora es como, no sé, o sea, sí que es verdad que yo cuando he dado clases en el box y cuando acabé de los games y tal, mucha gente me decía, jo, es que yo quiero que tú me hagas, yo quiero que tú me entrenes o yo quiero que no sé qué. En cierto momento es como que dices, pues mira, si me lo han pedido, pues vamos a ver qué tal. Y ves que te gusta. Al principio yo lo hacía pues como favor, eres amigo mío o eres mi hermana, empecé con mi hermana, por ejemplo. Estás lesionada, me acuerdo, mi hermana, estoy lesionada, estoy súper mal porque no puedo entrenar, porque no puedo hacer nada. Que sí puedes, Eva, que sí puedes. No puedes hacer lo que te toca en la clase, pero sí puedes entrenar. Ya te voy a mandar lo que tienes que hacer esta semana. Vas probando. Y dices, jo, está guay. Y luego pruebas con otro y con otro. Y ves que te quita tiempo. Y dices, jo, Claro. podría Al estar final, igual más claro. dedicando más a eso o lo que sea. Entonces, pues yo creo que más o menos. A ver, yo creo que todos empezamos un poco así. Sí. Porque dices, pues mira, pues probamos y a ver qué tal y luego ya pues te lanzas y dices, mira, pues es que si yo estoy dedicando mi tiempo y al final es mi trabajo, pues hay que empezar a rentabilizar. Exacto, eso es. Sí, a ver, bueno, como hemos empezado este podcast, no empiezas por haciendo todo perfecto y todo maravilloso, la cosa es empezar, ¿no? Bueno, como antes he estado perdón, antes no, que esto se graba en semanas diferentes. En el primer episodio estuvo Miguel de CrossFit Keiron y decía que cuando ellos abrieron las puertas no tenía nada que ver con lo que son ahora, Claro. ¿no? Pues oye, no teníamos todo el material que deberíamos tener, no teníamos todo como... Empiezas poco a poco y yo creo que en esto pues lo suyo, empiezas a ver ese Instagram y vas a fallar un montón de veces, Sí. pero falla, aprende de por qué has Claro. fallado y tira para adelante porque... Sí, yo creo que en ese sentido es un poco como cualquier negocio, tomar la decisión de lanzarte y apostar por algo y una vez que tú ya has tomado la decisión y apuestas por algo, vas a muerte y si fallas, vuelves a intentar y si fallas, pues vuelves a intentar. Y en alguna de esas probadas que haces, pues das con la tecla, ¿no? Pero es tomar la decisión y decir, venga, pues para adelante con lo que he Apostar. decidido. Hay que apostar. Muy bien, pues me alegro muchísimo de que hayáis venido, de que Gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. de que estéis sanas después de vuestra época de atletas y Sí. competidoras y que os Que es vaya... una época muy guay, ¿eh? Sí, es una época... Bueno, yo lo viví, con Virginia lo viví detrás y yo tengo unas experiencias y tengo unos recuerdos geniales y tal, pero también había momentos muy duros y momentos en los que sufres mucho y momentos en los que te planteas para qué estás haciendo todo Sí. esto. Y Bueno, aún ella tenía, o sea, era como más serio, porque yo trabajaba mis 8 hasta 10 horas al día entrenando, preparándome para los games. O sea, ojo. sí, que yo creo que Sí. también parte de que al final volvieras de Games y dijeras, mira, hasta aquí, es que eso no era vida. O sea, te quiero decir, ir a las 7 de la mañana a hacer un entrenamiento, irte a trabajar, ir al mediodía a hacer otro entrenamiento, irte a trabajar. Y luego había días que a la noche te tocaba un día a la semana, que era el de ir a levantar piedra y no sé qué y tal. Y vives con dolores y te parece lo más normal del mundo estar todo el día como
no puedo con mi alma, me duele todo, el hombro, no sé qué, pero me voy ahora a hacer unos chest to bar. Sí. Ya calentaré más y milagrosamente cuando caliente se me pase, ¿no? Bueno, está muy guay, es una época muy guay. Es que es un poco raro esto, porque a veces parece que desanimo a los dueños de boxes a que tengan competidores y a la gente a que se meta a competir, Sí. pero a la vez es que es algo No que es es muy sano, guay. no es sano. El deporte de competición No. en general. Y ahí es, Sano, no o sea, en este deporte es donde tenemos el gran problema, que no sabemos, bueno, nosotras sí ya lo sabemos, pero no se sabe dónde está la línea de, a ver, que hago esto porque me gusta y lo disfruto, a es que compito y vivo de ello y tengo que responder. Entonces ahí está. Por eso Es lo que hablábamos fuera de cámaras, que yo creo que todo el mundo que se ha metido un poco a competir a alto nivel o que ha terminado compitiendo un poco a alto nivel, y me refiero a cualquier deporte, hay una pequeña tara. A veces es más grande, a veces es más pequeña, ¿no? Y tienes un punto de obsesivo con lo que sea, ¿eh? Entonces, porque si no es imposible, esa vida de entreno 2 o 3 veces al día y además trabajo y vivo con dolor y no sé qué, o tienes un punto obsesivo o no lo haces. Claro. Entonces, pues, sí, ahí es la línea entre competir para pasármelo bien y dedicar mi vida entera a competir. Cambia mucho. Sí, de repente igual la has cruzado y no te has dado cuenta también. Sí, ya te das cuenta cuando, pues eso, cuando estás en los CrossFit Games con una hernia en la espalda diciendo, ostras, igual tengo que frenar, igual tengo que echar un poco el freno. Pues sí. Qué guay. Espero que no nos quiten lo bailado. Exactamente. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Pocos podcasts podrán decir que han tenido a 2 atletas de los CrossFit Games a la vez. Muchas gracias por venir, por contar vuestra experiencia y por estar. Gracias a ti. Gym Hackers Podcast.